¿Qué tal? Hoy en Tiempo de Moda vamos a estar revisando la pasarela Otoño-Invierno 2001 de Alexander McQueen titulada What Merry Go Round. Bueno, esta colección va a estar ambientada casi como en un parque infantil, pero va a ser casi aludiendo como una pesadilla infantil, ¿cierto? Recordemos que Alexander McQueen tiene varias inspiraciones, pero esas inspiraciones lo que hacen es que las lleva a la oscuridad completa. Esta presentación va a ser en el almacén Calfrey Road, pero va a ser casi también como un circo macabro. También va a tener el aire como de un circo macabro. Esto va a ser como un escenario en carrusel, se va a ir prendiendo y apagando mientras se va desarrollando la pasarela, desvelándonos como partes que vamos a ir viendo a medida que la colección va desarrollándose. Lo interesante de este carrusel y estos escenarios en caballos como de ponis de niños, como estas cosas donde se montan los niños en los parques de diversión de los circos, van a estar elevados un poco más como a los trastornos infantiles, ¿cierto? A los trastornos de infancia de Alexander McQueen. Esta infancia la vamos a tener a abordar desde la vulnerabilidad y desde el miedo, ¿cierto? Es casi como si Alexander McQueen tomara esta infancia y la llevara un poco jugando casi como con la fuerza, como con el trastorno, como si estuviera aludiendo como a todo el juego de infancia, pero de una forma un poco más siniestra. También vamos a tener como inspiración al personaje principal, este personaje siniestro actuado por Jill Carter de la película 1968 de Chill Chill Bang Bang. Esta película que también juega mucho con la infancia, pero una infancia un poco más siniestra. Esta película lo que va a inspirar un poco es también como la escenografía, algún maquillaje de las modelos, algunas siluetas de la pasarela. También vamos a tener como la pose, este movimiento performático de las modelos. También va a estar muy inspirado por la película, esta película de 1968. Lo interesante también es como Alexander McQueen traslada la película y la inspiración de algunas siluetas del personaje principal del Jill Carter en esos atuendos un poco como de sastrería, en el cual va a jugar con los sacos, en las proporciones, en las siluetas que va a manejar, también como en todo este fiteado masculino en algunos looks. Va a estar muy inspirado por el personaje principal. Esto es muy interesante porque también va a abordar como esta infancia, pero un poco más siniestra, un poco más psicópata de toda la pasarela. Entonces a esta película es la que vemos como esta inspiración y estas notas en la pasarela de Alexander McQueen, en especial en esta que toca como la infancia. Todo el simbolismo de algo infantil, de algo que nos evoca como esa sutileza y esta gentileza de los niños, va a ser casi como violado o casi transmutado por Alexander McQueen, por esos caballos en látex. La escenografía va a ser muy importante porque nos va a marcar el ritmo de la pasarela, el ritmo en el que los atuendos van a empezar a salir, donde las luces se apagan y nos muestran un poco más del carrusel, un poco más de este circo macabro. Y aquí es donde se va a empezar a desarrollar todas las siluetas, un poco en etapas como de masculino, otro un poco más en etapas como más suelto, toda la silueta de Alexander McQueen, pero en general va a ser una pasarela que va a estar muy marcada por lo ponible y va a ser una de las pasarelas de Alexander McQueen un poco más editables, donde cada prenda va a estar mucho más pensada en cómo fitear, no para provocar, sino un poco más para estar un bien fiteado y un buen corte en las prendas, que es muy interesante porque Alexander McQueen tiene este aspecto también en su ADN, pero aquí lo enaltece en muchas de las prendas. También vamos a tener una contraposición de siluetas, de mundos. Este mundo infantil con siluetas muy adultas, con siluetas muy sexys, con siluetas como en tapicería que van a envolver el cuerpo. Estas siluetas un poco más arriesgadas, vamos a tener estos estampados, muchas chamarras, vamos a tener también como muchos abrigos desconstructivos. Pero también lo interesante es que estas siluetas se van a contraponer con el mundo infantil y con este infantilismo que va a manejar Alexander McQueen en toda la escenografía, y esto va a ser un contraste muy interesante y un baile entre diferentes mundos.
Bueno, en el estilismo va a ser muy oscuro, muy aludiendo a la película Cabaret de 1972, pero también al final de la pasarela el estilismo va a tornarse un poco más de payaso, un poco más de circo, pero un payaso un poco más siniestro, un payaso un poco más trastornado y más llevado como a la locura. Pero en general en toda la pasarela el estilismo va a ser muy cabaret, este peinado como en lavado, ¿cierto? Estos labios como negros, las sombras un poco suaves, pero el rostro muy fuerte. Eso hace una contraposición también de lo bello y de lo vulgar. Va a jugar también con la vulgaridad y con lo bello en diferentes atuendos en los cuales nos va a desvelar el cuerpo, pero en otros los va a tratar muy clásico. Y eso es lo que va a tener McQueen, ¿cierto? Como este lado clásico, pero también este lado burlesco de la moda y de desafiar los códigos del estilismo y algunas prendas. La inspiración de Cabaret de 1972 también la vamos a tener en diferentes vestidos de fiesta, de encaje, aludiendo como a toda la película, también como estos abrigos como de lana. Con las transparencias también va a jugar mucho, entonces todas esas notas se van a trasladar a la pasarela y a todos estos vestidos que nos va a ir regalando Alexander McQueen durante el desarrollo de toda esta colección. También vamos a tener una inspiración pintórica que es esta pintura de La libertad guiando al pueblo de 1830, en el cual Alexander McQueen la va a tomar casi como este erotismo de la figura principal del cuadro y lo va a aludir en diferentes siluetas. Esto lo vamos a ver también como en el envolvimiento de las telas en el cuerpo de algunos modelos, pero también en la actitud de algunos modelos durante la pasarela que van a desarrollar como esta fuerza y esta ira y este movimiento que tiene este cuadro pictórico. Muy interesante porque no solamente va a estar lleno de referencias del cine, sino que también de pinturas muy interesantes de ver y cómo Alexander McQueen las trae a esta pasarela en vestidos, también como en transparencias, como en estos amarrados que se muestran en la pintura y que claramente podemos ver con la simbología que tienen con algunos atuendos en la pasarela y lo interesante de cómo Alexander McQueen maneja los temas de inspiración propios. Esta es la pasarela, la post pasarela de Alexander McQueen después de dejar Givenchy, y aquí empieza como el gótico victoriano de Alexander McQueen, como todas estas referencias victorianas en algunos de los vestidos lo hemos visto antes, pero aquí va a relucir un poco más en algunos cortes, en algunas faldas y en algunos atuendos. También se ve como esta creatividad desmedida de Alexander McQueen, no tan rígida, sino un poco más editable, pero aquí sí se ve como creativamente Alexander McQueen se esfuerza un poco más para regalarnos un show mucho más editable, mucho más glamuresco, ¿cierto? Un poco más con las notas de lo que él ya venía trabajando, pero aquí se esfuerza mucho más porque su show sea un poco más de glamour, y eso lo vemos en el estilismo de las modelos y en la provocación que tienen algunos atuendos, que no es tan forzado o no es tan claro, pero que de todas maneras sigue llamando la atención por los cortes, las siluetas y el envolvimiento del cuerpo de algunos materiales. Bueno, Alexander McQueen va a cerrar toda esta pasarela con un final también muy épico, un final en el cual va a esconder elementos que van a estar escondiendo durante toda la pasarela, donde se van a desprender payasos, esas payasas macabras que van a salir como de pesadillas de las personas, ¿cierto? Con este ceño fruncido, con estas sonrisas macabras, con vestidos de seda y encaje, pero que van a dar el cierre a toda esta inspiración infantilesca traducida como a la oscuridad. Y este final es muy interesante porque también toca como la psicología de Alexander McQueen, como en el periodo oscuro por el cual estaba pasando. Piezas icónicas que también resaltan de esta colección son estos vestidos que cargan como esos esqueletos en dorado, donde también juega mucho con la simbología de la muerte y de lo infantil. El final también va a ser uno de los más recordados de Alexander McQueen porque va a jugar con la propia pesadilla del público y con sus propias pesadillas traducidos al mundo de la moda. Ese ha sido nuestro repaso por la pasarela Alexander McQueen Otoño-Invierno 2001, titulado What Merry Go Round.